decía hacer este curso. Sí se escucha, disculpe. Sí, sí, se escucha perfecto. Ok. Decidí hacer este diplomado porque me interesa mucho todo el mundo de la programación. Gracias. Vale, gracias. Juan Pablo. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Guevara Ulloa. Yo soy de aquí de Mérida y mi interés por hacer el diplomado es porque estudio la carrera de Ingeniería de Sistemas. Vale, perfecto. Vale. Eximar. Buenos días, Buenos días. mi nombre es Eximar, soy de los pueblos del sur de Canaguá y me interesa el diplomado porque estoy estudiando informática. Vale, perfecto. Carlos. Ok, bueno, Carlos dice, no escucho lo que dice, profe, no tengo micrófono. Vale. Bueno, Carlos, si quieres, nos pasas tu presentación por el chat. Ricardo. Hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo y decidí hacer el curso porque voy a iniciar en Ingeniería en Sistemas. Vale, Cristian. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Buenos días. A mí me interesa mucho este diplomado ya que quiero introducir más en este tema y bueno, aprender todo lo que sea posible sobre la programación. Muchas gracias. Vale, perfecto. Gracias. José Rodríguez. Buenos días, Buenos días. mi nombre es José y me interesa el diplomado porque me llama mucho la atención todo este mundo de la programación. Vale, genial. Kerwin. Kerwin, ¿me escuchas? Ah, Buenos vale. días, Buenos ¿me días. escuchan? Sí. Soy Kerwin Quintero, soy de Mucuchí, Estado Mérida, y me interesa este curso porque, bueno, tengo mucho tiempo aprendiendo programación por mi parte de forma autodidacta y no tengo nada que vale mi conocimiento y pues como ya tengo una base me gustaría seguir aprendiendo, ¿no? Vale, perfecto. Además, pues, estoy estudiando ingeniería civil y quiero cambiarme para ingeniería en sistemas, entonces también quiero comenzar con algo ya preparado. Ok, más sólido, perfecto, muy bien. Bueno, por acá Carlos Valles dice, bueno, soy Carlos, soy del Vigía, Estado Mérida, y decidí hacer el curso porque llegué hasta el tercer semestre de Ingeniería de Sistemas y ya hice un curso de desarrollo de páginas web y me gustó todo ese tema, todo este tema. Perfecto, Carlos. Mauricio, Bueno, ¿se me escucha? ¿sí? Mi nombre es Mauricio Araujo y estoy interesado en el diplomado por todos los temas que se presentan en los módulos y me parece bastante interesante y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Ok, vale. Alejandro, Escuchan. ¿sí? Buenos días. Bueno, el curso realmente me llama la atención porque desde hace años me ha gustado mucho lo que es la programación y todo ese mundo. Entonces, siempre he querido poder avanzar aún más. Entonces, por eso decidí tomar el diplomado. Vale, perfecto, gracias. Luigi, bueno, Luigi por aquí por el chat dice, soy del Vigía. Vale. Bien, entonces, esto en principio porque también esta es una oportunidad que podemos aprovechar para irnos conociendo un poco y em, más que fraternizar, compartir para poder resolver dudas eventuales y resolver proyectos que pudieran ser incluso virtuales y en grupo. Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Este diplomado, como ya les había comentado, es un diplomado avalado por Rectorado de la Universidad de los Andes. Es un diplomado que se evalúa. Usted obtiene un diplomado con nota, una calificación de 0 a 20, que es la escala que utiliza la Universidad de los Andes. Entonces tenemos algunas actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el curso y que usted debe poder hacerlas, ¿no? Esas actividades, desde luego, son
o van a ser producto de lo que nosotros vayamos construyendo en clase. Adicional a la clase, se les va a aperturar tres cursos, por acá los tengo. Vamos a ver si me dicen si se ve, porque compartí, pero no estoy seguro de lo que compartí. Sí, ¿verdad? Bueno, son estos tres Sí, sí, cursitos que claro. están acá. Si algo de lo que yo digo no se ve o algo está pasando extraño, por favor lo dicen inmediatamente. Hola, Sí, profe. hola, Juan. Ajá. Juan, apenas estás entrando, ¿verdad? Sí, acabo de entrar. Vale. Ahorita hicimos una dinámica pequeña de decir el nombre, de dónde somos y por qué estamos más o menos acá, cuál es nuestra intención. ¿Podrías decir algo de eso? Ah, ok. Mi nombre pues, es Juan. Tengo 10 y 20, perdón. Vivo en Mérida y pues hace tiempo estaba estudiando ingeniería en sistemas. Dejé la carrera porque me mudé y pues me gustaría aprender a programar y luego seguir con la carrera. Vale, perfecto, genial. Ok, si alguien más entró ahorita, no estoy viendo quiénes están entrando, se puede presentar y si no, bueno, ya después. Entonces, estos tres cursos se van a aperturar para que ustedes los puedan hacer, ¿vale? Acá, bueno, acá se me olvidó quitar esto, la parte del costo, ya eso está incluido dentro de lo que ustedes pagaron, todo el costo incluye todo lo que se les va a dar durante estas 16 semanas, ¿ok? Entonces, en principio vamos a iniciar con lo que es este curso, el tercero que aparece, que es programación en C++, fundamentos, estructura y modularidad. Ese es un curso bastante profundo en cuestiones de fundamentos de la programación. Pero es un curso que usted va a llevar a la par. Estos tres cursos no los voy a ver como, o no los vamos a ver como algo adicional al diplomado, sino que forman parte del diplomado, pero nuestro foco va a ser las clases que vamos a ir desarrollando los sábados y los proyectos que vayamos a ir desarrollando. Durante estas clases, nosotros vamos a ir tocando temas de estos tres cursos, ¿ok? Pero el diplomado es bastante flexible con respecto a las posibilidades de los participantes. Estos dos cursos, los dos primeros, requieren que usted tenga un computador donde se puede instalar Visual Studio. Esas son actividades que vamos a ir haciendo. Pero si alguno de ustedes no cuenta con el computador para poder instalar Visual Studio, pues igual tiene derecho a poder aprender las cosas que vienen con la orientación por objetos. Entonces, pues lo vamos a hacer en algo más sencillo para ellos. Y los que sí tengan la posibilidad, pues simplemente van a seguir las instrucciones que allí están. Y el que no, pues lo ve igual, tiene que verlo para que se informe qué cosas se pueden hacer dependiendo las herramientas con las que podamos contar, con las que podamos instalar. Eso por esa parte. Vale, entonces, no los voy a aperturar los tres porque quiero llevar un control. Primero vamos a aperturar la primera parte que vamos a hacer. Son 16 semanas. Son dos paradigmas que vamos a estudiar en este diplomado. Uno es el paradigma modular y otro es el paradigma orientado por objetos. En las primeras 4 semanas, 3 semanas, nos vamos a llenar de conceptos, vamos a hacer algunas prácticas pequeñas, pero nos vamos a llenar de conceptos de manera de poder empezar a hablar un poco técnico con respecto a lo que es la programación modular. Pero inmediatamente, espero yo en la semana 4, estar mudándonos ya al paradigma de orientación por objetos. Vamos a ir reforzando la modularidad, desde luego, dotándonos de todo lo que necesitamos para programar, pero enfocándonos principalmente en la orientación por objetos, que es el paradigma o la técnica por excelencia que se usa actualmente en cualquier desarrollo. Bien, sin embargo, ¿por qué la modularidad? Porque la usan los objetos. Entonces vamos a ir de lo más básico a lo más complicado, o digamos que el adjetivo no sería complicado, sino lo más abstracto, quizá la forma abstracta de poder concebir la solución a un determinado problema. Bien, entonces, las instrucciones para enrolarse en este curso las voy a dejar por el aula virtual. Allí van a encontrar un enlace directo a la plataforma Udemy, que es donde se encuentra este curso. Se enrolan y pueden empezar a verlo. Sería muy bueno que vean por lo menos los primeros 10 videos,
porque son bastante introductorios, donde se explica y se refuerza la necesidad de la programación cuando se quieren resolver problemas. Bien, dicho esto, entonces vamos a avanzar acá un poco a esta parte. Bien, lo que vamos a hacer ahora es empezar a llenarnos de conceptos. Voy a empezar a hablar, por favor, cualquier cosa que no se entienda en busca de intentar explicarlo de mejor manera, pues por favor lo manifiestan. Agradezco mucho si levantan el micrófono y hablan, interrumpen, no hay ningún problema. Para eso son estas interacciones, ¿no? Para poder que usted haga la pregunta en el momento indicado. Porque para el chat tengo que abrir el chat aparte, entonces empiezo ya a distraerme con el chat. Entonces vamos acá. Bueno, iniciamos entonces. Ya todos me conocen, al menos por el nombre, ¿verdad? Algunos me conocen un poco más porque les he dado clases. eh, y así vamos. El contenido que vamos a desarrollar ahorita entonces son generalidades sobre el computador. Esto lo van a poder ver mucho más bonito, mejor explicado, desde luego, porque está concebido para ello en el curso que les voy a activar. Producción de programas, cosas muy generales de la producción de programas en general, e introducción a la modularidad directamente. Los que ya veo que hay bastantes que están estudiando sistemas o que estudiaron sistemas en algún momento y seguramente vieron programación uno. Hay otros que yo sé que no han visto nada de programación y esa es la particularidad de este diplomado, que se pueda dar soporte a todas las versiones. El que haya visto un poco de programación, pues va a saber que usualmente la modularidad es lo último que se da, ¿vale? Pero aquí no, aquí va a ser desde el principio, para poder entender de qué va el asunto y poder entender rápido cuál es el paradigma como tal. Y a medida que avancemos nos vamos a llenar de estructura. Entonces, en principio, el esquema general de un computador va a ser que va a requerir datos de entrada, hay un programa y hay unos datos de salida. Para esto tenemos que entender varias cosas fundamentales. Un computador es una máquina que se encarga de resolver un problema. Eso es todo. No sabe hacer muchas cosas, el computador realmente es bastante precario, solo sabe hacer sumas, operaciones básicas, restas, divisiones, multiplicaciones, operaciones lógicas, pero de allí a más hay que hacerlo. Por eso la programación es poder comunicarnos con el computador de una manera efectiva, de tal manera que pueda resolver un problema. Pero el computador, en principio, tenemos que tomarlo como acto cierto, no sabe hacer nada para resolver un problema. Hay que decirle cómo resolverlo. Entonces, aquí parte quizás el primer axioma de este diplomado, que es para usted poder programar, tiene que poder resolver el problema, tiene que saber cómo resolverlo. Si no lo sabe resolver, no lo puede programar. Aquí viene otro punto importante cuando estamos hablando de programación, y es que el mundo se modela a través de las matemáticas. Por lo tanto, si queremos programar, tenemos que tener algunas bases de matemáticas. En este diplomado no se les pide que usted sea un matemático, ¿no? Simplemente las herramientas que vayamos necesitando, yo se las voy explicando de manera que las pueda utilizar sin mayor problema. Bien, entonces, un computador, los programas, que son los que nosotros vamos a diseñar, viven dentro del computador, ¿vale? Y el computador tiene dispositivos de entrada, que es por donde recepciona información. Por ejemplo, si yo quiero tomarme una foto en el computador para editarla y ponerle filtros o lo que yo necesite ponerle a esa foto, entonces yo debo ingresar la foto al computador. Y esto quiere decir que yo necesito un dispositivo de entrada que le comunique al computador esa información. Entonces, en este caso, el dispositivo de entrada es una cámara. Necesito tomar la foto. Y entonces la foto va a ingresar en datos de entrada. El programa se supone que va a agarrar la foto y la va a acomodar, le va a poner el filtro, va a generar la foto que yo quiero final. Y una vez que se tiene la foto final, me la ofrece como dato de salida, es decir, la solución. Y para esto debe existir dispositivos que me permitan obtener ese resultado.
En el caso si nosotros estamos hablando de una fotografía, estos dispositivos de salida pudieran ser perfectamente la pantalla, si yo quiero verlo en la pantalla, es un dispositivo de salida, pudiera ser la impresora, si yo quiero imprimir esa foto como quedó. Entonces, ese es el proceso. Perdón, esa es la salida. El proceso, precisamente, está dentro del programa. Bien, lo ejecuta el programa. Entonces, cada programa va a estar constituido de un conjunto de instrucciones que le dicen al computador cómo resolver el problema particular al que nos estamos enfrentando. En este caso, modificar una fotografía, por ejemplo. Pero puede ser cualquier cosa. Puede ser un programa que hayamos diseñado para una cafetera, para que haga café automáticamente, aunque es bastante sencillo. Pero puede ser cualquier cosa. Desde luego, los primeros pasos que vamos a estar dando, los vamos a estar dando en problemas que son bastante eh, matemáticos, ¿no? Para poder entender primero cómo se usan los objetos, o no los objetos, porque me estoy yendo para el otro paradigma, cómo se usan los elementos básicos de la programación en general, ¿sí? Entonces, tenemos esto, que es el primero que se plantea. Hay una organización física del computador. En este caso, el computador se divide fundamentalmente en 4 partes. Dispositivos de entrada, que son los que acabamos de mencionar. Entre esos están todo aparato que le permita a usted darle datos al computador es un dispositivo de entrada. El teclado, el ratón desde algún punto de vista, aunque este es más de ayuda, una cámara fotográfica, un escáner, un micrófono. Hay dispositivos de salida, que es por donde estamos diciendo que vamos a ofrecerle las informaciones. Pueden ser las pantallas, impresoras, audífonos, todo lo que vaya a ofrecer información visual o auditiva o de alguna manera. Está el CPU, que es la unidad central de proceso, que es el que procesa las soluciones en general. Y esta se divide en 3 partes fundamentales. La primera parte es la unidad de control, que es la que se encarga de gestionar esas instrucciones que nosotros le vamos a estar dando al computador. Está la memoria central, que es la que se conoce como memoria RAM. Esta memoria es la que se va a encargar de poder procesar. Es el cerebro del computador. Hace las veces de nuestro cerebro. Y tiene características muy particulares, que es que cuando se apaga el computador, se le olvida lo que almacenó durante el día. Es decir, que no tiene una memoria a largo plazo, sino es una memoria volátil. Y una unidad de lógica y aritmética, que era lo que yo les decía. La computadora sabe sumar, restar, multiplicar, dividir y operaciones lógicas. De resto, hay que decirle exactamente cómo. Y una memoria externa o almacenamiento permanente, que es lo que conocemos como disco, el disco. Pero observen que el disco no está atado a la parte del procesador. Así que cuando la computadora necesita información del disco, eso implica un proceso adicional, un poco más complicado. Es decir, para irnos centrando acá, lo que nosotros vamos a hacer siempre va a estar en la memoria central, en la memoria RAM. Bien. Nos vamos para acá. Proceso general de la programación. Entonces aquí están todas las partes organizadas más o menos como nosotros vemos el computador. Un computador en general, de forma abstracta. Entonces, bueno, este es un diagrama de flujo en el que se puede observar cómo van las direcciones de estas dinámicas dentro. Por ejemplo, el programador va, o mejor dicho, por el teclado, que es un dispositivo de entrada, se ingresa la información, ¿verdad? Y esta pues sigue una ruta. En este caso, tendría que ir directamente al CPU, que es donde está la memoria RAM. Y el programa procesa esos datos y ofrece una salida. Esa salida perfectamente, en este caso, que es un proceso muy general, puede tener 2 opciones. O se va directamente a la pantalla para mostrarme qué es lo que sucedió, o puede irse a otros dispositivos externos como impresoras, o puede irse y guardarse en el disco si yo no quiero procesar eso aún.
Pero esto trae algunas consideraciones también bastante importantes, que, por ejemplo, el suministro de datos no necesariamente puede venir por el teclado, sino que puede venir del disco. Sí, puedo obtener acá información que llegue hasta acá, perdón, y acá viene y se le lleva a la memoria RAM que está dentro de la CPU para que se produzca otra vez todo el proceso y se genere una salida. Bien, no solamente del disco, el diagrama nos dice inmediatamente por su organización que pueden venir de dispositivos externos también. Puede venir de otro dispositivo como una cámara fotográfica, una información que va a ir a la CPU, va a ser procesada y va a ser ofrecida, y su resultado va a ser ofrecido por algún dispositivo. Em, entonces observen que esta es la forma en cómo vamos nosotros a producir los problemas. Podemos incluso abstraer un poco esto más y ya sabemos entonces que vamos a tener que determinar una entrada obligatoria. Todo problema que vaya a ser resuelto requiere de una entrada. Un proceso, es decir, la entrada tiene que llevar hacia el proceso que va a estar alojado en un programa en la RAM y el proceso me va a arrojar una salida que va a estar en algún dispositivo de salida. Bien, eso sería como el resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. Memoria RAM y disco duro. Entonces ya dijimos que la memoria RAM pues, va a ser va a ser el cerebro del computador, volátil. El disco no es volátil. El disco, pueden ustedes tener más o menos la idea de que el computador puede quemarse y el disco va a seguir teniendo la información. Es muy difícil para que se pierda la información del disco. Sí es costoso recuperarla, pero se puede obtener. Mientras que de la RAM, una vez que se pierde, no hay forma de recuperar la información de ninguna manera. Aquí hay otro diagrama de flujo, como pueden observar, en el que se ve la misma dinámica, pero ahora estamos indicando que el programa, nuestra aplicación, va a vivir dentro de la memoria RAM. Bien, desde luego, el programa va a existir, él se va a alojar dentro del disco cuando nosotros escribimos el código. Aquí va a existir una versión del programa para poder guardarla y que no se pierda. Pero en el momento que vamos a ejecutar una solución, ese programa se va a cargar en la memoria RAM. ¿Ok? Y desde allí va a gestionar. Luego es que entonces puede venir otra información, no sé, una fotografía, va a la memoria RAM y esa es la que se ofrece en un dispositivo de salida como el filtro que le pusimos a una determinada foto. Bien. Eso sería lo que ocurre. No sé si hay alguna pregunta por acá. Esto es bastante teórico. Es como para tener una idea de cómo funciona todo internamente. Yo lo voy a estar repitiendo en las primeras prácticas que nosotros hagamos, pero es para empezar a dar una idea formal. El computador tiene su lenguaje propio desde que fue creado y es un lenguaje máquina. Es un lenguaje que es binario, está compuesto solo por ceros y unos. Y bueno, a partir de este tipo de lenguaje, se le dan las instrucciones al computador. Así era como se hacía al principio, ¿no? Lenguaje máquina. ¿Por qué ceros y unos? Esto tiene una razón muy lógica. El computador es una máquina electrónica, ¿cierto? Que su constitución básica elemental va a radicar en el paso o no paso de corriente eléctrica. Entonces, el 0 va a significar que no pasa corriente y el 1 que sí pasa, por ejemplo. Entonces, a partir de allí se empiezan a emular las formas de cómo yo decirle al computador que haga determinadas instrucciones o determinadas tareas. Pero nadie en la actualidad va a codificar en lenguaje máquina. Eso sería sumamente complicado eh, y, y tiene una cantidad de horas hombre invertida que no vale la pena hacerlo así, de ninguna manera. Entonces, venimos acá con este que está acá en el cuadro, dice ejemplo de lenguajes de alto nivel, es, digamos, la versión de la máquina, pero en un lenguaje que ya nosotros podemos utilizar. Es mucho más amigable. Todos los lenguajes de programación, o casi todos, están hechos en un inglés básico,
no hay que ser un erudito en inglés para poder programar. Aquí la única palabra que estamos utilizando es write, que es escribir. Le estoy dando la orden de que escriba. Esto es un ejemplo al computador. Y bueno, son instrucciones básicas, ¿no? Por ejemplo, aquí a la X le asigno un 5, a la Y le asigno un 6, a la Z le asigno un X más Y luego mando a escribir un mensaje. Son instrucciones bastante sencillas que eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. En este caso, para los que no, por ejemplo, digan write, ¿por qué write? Bueno, Pascal utiliza esta versión. Hay lenguajes de programación que los utilizan así. Los lenguajes de alto nivel surgen no hace mucho, digamos, no hace más de unos 30 años, precisamente con la necesidad de que sea más fácil darle las instrucciones al computador. Entonces, hay muchos lenguajes de alto nivel. Uno de ellos es C++, que es el que vamos a utilizar aquí en el diplomado. Pero hay muchos más. Está Python, que es un lenguaje interpretativo. Está Java, que es un lenguaje muy parecido a C++. Está C Sharp. En fin, hay un montón de lenguajes. Incluso hay empresas que desarrollan sus propios lenguajes para gestionar sus procesos internos. Sin embargo, todos los lenguajes de alto nivel van a respetar la misma sintaxis de estructura y en general de semántica para comunicarse con el computador. ¿Qué quiero decir con esto? Que de lenguaje a lenguaje, las cosas que van a cambiar son muy pocas. Son los nombres de algunos procesos, de repente la forma de invocación de librerías, que eso lo vamos a ver más adelante. Son cosas bastante sencillas lo que va a cambiar. Pero en general, la forma de usted producir el código va a ser igual, va a ser la misma. Por eso es que cuando se estudia programación hay que estudiar dos cosas fundamentales y una más que la otra. La primera es que hay que estudiar el diseño de algoritmos. Bien, por eso este diplomado se llama Diplomado en Programación y Diseño de Algoritmos, porque se necesita diseñar el algoritmo que resuelve el problema. Y después es que nosotros vamos a codificar ese algoritmo para que el computador lo pueda resolver. Bien, y la otra parte es la codificación, conocer un lenguaje de alto nivel. Pero una persona puede perfectamente ser un diseñador de algoritmos en general y no programar literalmente ningún lenguaje, porque lo que sabe es resolver el problema y ya tiene que venir un experto en Java para que se lo codifique. Bien, pero ya el que va a codificarlo no piensa, porque el que piensa es el que diseña el algoritmo. ¿Ok? Eso lo vamos a ir hablando ahorita en unas diapositivas más adelante. Bueno, acá en el proceso general para la generación de código fuente, partimos nosotros de un problema. Atención, partimos desde un problema que responde a la pregunta que se resolverá, ¿verdad? Por ejemplo, queremos hacer unas arepas. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo hago una arepa? Entonces, hay que investigar cómo se hace una arepa. Si no lo sabemos, si ya lo sabemos, podemos omitirnos la parte de investigación que nos conlleva, desde luego, a una parte de análisis. Debemos analizar cómo yo puedo resolver ese problema ya materialmente. Luego viene una distinción de proceso EPS, que era lo que estábamos comentando, quién va a ser la entrada, cuál va a ser la salida y qué proceso es el que me lleva a mí a poder dar la solución. Luego se genera el algoritmo, que eso es escrito a mano, eso es escrito en lenguaje normal, cristiano, normalito, que es la secuencia de sentencias que resuelven el problema. Y luego ya por fin viene la parte de traducción a código fuente, que es escrito en lenguaje de alto nivel, guardado en el disco. En este caso, en C++. Es este de acá. Entonces, observen que programar no es que me dieron el problema y yo me senté directamente a ejecutar código, como pasa en las películas. Eso no pasa así, a menos que usted ya sepa cómo se resuelve el problema. Si ya usted sabe cómo se resuelve el problema, lo codifica. Por eso al principio les dije que nuestro primer axioma era literalmente, si no lo sé resolver yo, no lo voy a poder programar. Porque se supone que como programador,
yo debo poder darle al computador las instrucciones precisas para que él resuelva el problema. Pero si yo no sé cómo resolver el problema, ¿cómo podría yo decirle a alguien cómo lo va a resolver? No sé si suena un poco a paradoja, pero es tal cual eso lo que les estoy diciendo. El proceso general para la generación de un programa, entonces, ya de un programa, recuerden que el programa es el que vive en el computador que va a resolver el problema, pero antes de siquiera pensar en el programa, tenemos que tener todo el proceso de la generación del algoritmo que va a producir el código fuente. Pero una vez que tengamos el código fuente, la historia no acaba allí. Tenemos que compilarlo, que es que el lenguaje me va a decir a mí si escribí sintácticamente las cosas correctas, no me va a decir si resuelve el problema, solo me va a decir si respeté las reglas que tiene ese lenguaje. Entonces, aquí es donde puede cambiar de un lenguaje a otro, porque los compiladores van a ser diferentes. ¿Sí? Esto va a permitir generar un código objeto. Ahorita esto simplemente es muy teórico para que tengan idea de cómo es que funciona. Luego se produce un enlazador donde se cargan las librerías que vamos a utilizar y se genera un código ejecutable que después con un cargador automático genera el programa que es nuestra aplicación, la que ya nosotros vamos a ver que resuelve el problema. Todos estos pasos que están descritos acá, muchachos, se genera con un clic. No es algo que usted tiene que hacer a mano, ¿bien? Pero es un proceso que ocurre internamente que hay que tener conciencia que eso está pasando. Pero esto es un clic y se generó. No hay problema. Si en alguna de estas fases hay algo que no está correcto, entonces el compilador nos los va a hacer saber. Nos va a decir, hay un error en la línea tal. Hay un problema con la carga de la librería. No consigo la librería. El compilador nos va a dar información sobre qué falló en este proceso y nosotros lo vamos a corregir. Ahora, en el anterior, que era este, aquí sí hay que hacer todos los pasos, porque esto ya depende literalmente de lo que nosotros estemos disponiendo para poder producir la solución al problema. Bien. Entonces, acá ya vamos a adentrarnos un poquito más en lo que nos corresponde, que es qué es un algoritmo entonces, porque si estamos hablando que tenemos un problema, que lo vamos a analizar y que vamos a producir un algoritmo, ¿qué es un algoritmo? Entonces, un algoritmo es una secuencia de pasos precisa, definida y finita. Es finito porque necesitamos que ese algoritmo tenga un fin, tenga una cantidad de pasos finita. No puede ser unas instrucciones que no tengan cuándo acabar. Eso tiene que terminar en algún momento con la solución al problema que estamos planteando al principio. Bien, es precisa, bueno, ya dijimos finita. Es precisa porque debe tener un orden en cómo se ejecuta cada instrucción para generar la solución. Y es definida porque cada vez que usted use ese algoritmo, le va a producir el mismo resultado bajo los mismos parámetros, desde luego. ¿A qué quiero llegar con esto? Si usted tiene una forma de hacer café, por ejemplo, ¿verdad? Eso es un algoritmo. Hacer café es un algoritmo. Entonces, bueno, ahorita Zoom nos va a sacar, yo había, Zoom se programa para 45 minutos, muchachos, y había dicho que íbamos a tener 15 minutos de receso, pero por favor, conforme nos saque Zoom, nos va a sacar en menos de 30 segundos, me parece. Conforme nos saque Zoom, vuelven a ingresar para terminar esta parte por lo menos, y luego tomamos 10 minutos de descanso, ¿sí? Por favor. Entonces, voy a ir hablando hasta que se corte. Cuando se corte, vuelven a ingresar al mismo enlace, exactamente. Bien, entonces, un algoritmo, ya dijimos que era una secuencia de pasos precisa, definida y finita, y quedamos en el ejemplo del café. Cuando usted va a hacer un algoritmo de hacer café, por ejemplo,